de la Real Audiencia de Charcas. Entonces, gracias, Ivonne, perdón, no le avisé que estaba empezando. Bien, chicos, entonces vamos a empezar. Bien, como pueden ver ustedes, si bien nosotros como país, como ciudad, como república independiente de la corona española, nacimos a una vida republicana, en realidad, un 6 de agosto del año 1825, después de las guerras de independencia, las dos últimas, las de Junín y de Ayacucho. Sabemos que es importante también esta parte decir que el territorio por donde se conformó lo que hoy se conoce como la República Plurinacional de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, era anteriormente, previo a eso, el territorio que correspondía a lo que era la Real Audiencia de Charcas. Pero, como vieron en el video, mucho antes de la llegada de los españoles, la distribución de los espacios, de los territorios y también así de las civilizaciones que existían en este entonces, para ese entonces, en esta parte del continente, era pues absolutamente muy diferente a lo que nosotros conocemos el día de hoy con las divisiones políticas establecidas y con todo lo que es las divisiones limítrofes entre países, ¿no?, que conocemos actualmente. La distribución de los territorios y los asentamientos culturales que existían previo a la llegada de los españoles, pues resulta ser un poco más distinta a lo que realmente nosotros conocemos en la actualidad. Y existieron en este entonces también civilizaciones que nacieron, florecieron y también pues perecieron o se extinguieron antes de la llegada de los españoles. Perdón, tengo a alguien por ahí que me levantó la mano o me mandó un mensaje, un momentito, por favor. ¿Estoy siendo clara hasta este punto? Sí, Lisa. Ok. Entonces, como pueden ver ustedes en la ilustración ahí en la foto, esta es el acta en realidad de la Carta de Independencia que se redactó justamente para este 6 de agosto de 1825, donde nos emancipamos declarándonos Estado libre y soberano independiente de la corona española, y esta acta, que es la original, se encuentra en el Museo de la Independencia en la ciudad de Sucre. Entonces, como pueden ver, es la acta original que se encuentra obviamente enmarcada y que se encuentra dentro de este Museo de la Independencia. Bien, esto como dato curioso. Ahora, vamos a entrar a hablar sobre lo que son los pueblos originarios que existieron antes de la llegada de los españoles e incluso mucho antes de las civilizaciones o de los imperios que nosotros conocemos mundialmente, como es el imperio de los incas y el imperio azteca en la parte de Mesoamérica. En esta parte nuestra, actualmente los autores coinciden en que los pueblos originarios se tienen que dividir por las condiciones del entorno en dos grandes ramas, que son las culturas andinas, es decir, las que se desarrollaron en todo lo que es la parte del occidente, y las culturas del oriente, pues que se desarrollaron en todo lo que es esta parte del bloque amazónico, es decir, en las tierras bajas. Entonces, dentro de estas dos grandes ramas en las que se dividieron las culturas, podemos encontrar civilizaciones antiguas. Sabemos que la llegada del hombre aproximadamente fue hace 10.000 años antes de Cristo, de estas culturas andinas, y que básicamente entre las principales, pues los alimentos que se alinean en casi todas las culturas de Occidente, pues radica la alimentación en base a la papa y de tubérculos. Y en casi todas, pues trabajaron la domesticación de lo que serían animales como ser las llamas y las alpacas. Dentro de estas primeras culturas que nacieron en parte de lo que es el territorio que hoy es parte de lo que es Bolivia, se encuentran tres principales o tres iniciales. Una que es las Vizcachanis, de las cuales son los restos más antiguos que se encuentran dentro de lo que sería, discúlpenme un momentito, por favor. Voy a bajar volumen. Bien. Serían la Vizcachani, que es una de las civilizaciones más antiguas, de las cuales solo se encuentran restos de estructuras. Después vienen lo que serían la cultura Huancarani y la Chiripa, que son culturas que
se dieron o nacieron o estuvieron coexistiendo casi conjuntamente en la misma línea del tiempo, de las cuales sus características principales, de acuerdo al texto suyo, indican pues que la Huancarani se desarrolló mucho con el tema del uso del cobre o de la aleación del cobre, y que los de la civilización Chiripa, pues sus principales asentamientos se desarrollaron a las orillas del lago Titicaca. ¿Ya? Entonces, dentro de estas principales culturas, a continuación yo les voy a mostrar un mapa en el cual vamos a verificar justamente las previas ubicaciones de estas principales culturas. Como pueden ver, la cultura Huancarani se encuentra más cerca a lo que sería el lago Popó, o sea, estamos en las cercanías del lago Popó, correspondientemente entonces cercano a lo que hoy se conoce como el departamento de Oruro. Esto quiere decir que se desarrolló más que todo en esta zona, ¿ya? Mientras que la cultura Chiripa se desarrolló en la frontera peninsular de lo que sería el lago Titicaca. Entonces, como pueden ustedes ver, en las imágenes respectivas, a la izquierda tenemos lo que sería la foto de lo que es la cultura Huancarani, y que si se fijan también en la imagen, pueden ver también los diferentes asentamientos de otras culturas que existieron cerca. Pues no, también tenemos la Pucara, tenemos la Chiripa, tenemos la Tehuanacota y a su vez también la misma cultura Huancarani, ¿no? Existieron casi todas estas civilizaciones antiguas, si se fijan, se desarrollaron cerca de aglutinaciones de agua dulce. No nos olvidemos que en esta zona, pues estamos ubicados en la zona de orográfica de lacustre, es decir, está más asentada en acumulaciones de lagos por no existir tantas afluencias, cuencas hidrográficas, perdón, más grandes como la que tenemos nosotros en el Amazonas, ¿no? Mayor existencia de ríos. Entonces, la mayoría de estas civilizaciones y casi de todas las civilizaciones se van a asentar en las cercanías de alguna masa de agua dulce o de una corriente de agua. En este caso, la mayoría se asentó cerca del lago Titicaca y cerca también del lago Popó y a orillas del río Desaguadero, que es el que conecta a ambas lagunas, o lagos, perdón. Entonces, principales datos recolectados o información recolectada de acuerdo a la cultura Huancarani. Lo que se sabe en realidad, de acuerdo a los restos de esta cultura, pues era una civilización que se asentaba en ciertas elevaciones estructuradas de manera artificial, que eran como unos tumultos de masa, tipo una mesetita, que generaba una altura, y en estas mismas alturas pues empezaban a desarrollar sus pequeñas concentraciones civiles, ¿no? Sus pequeñas casas, que las características de las casas, tanto de la cultura Huancarani como también en la cultura Chiripa, es el desarrollo de las casas en manera o en forma circular. La mayoría de estas casas, como pueden ver en algunas imágenes aquí, se destacan justamente por ser estructuras en base a barro y techo de paja, que era justamente lo que abundaba en estas zonas geográficas del entorno donde se desarrolló esta cultura o esta civilización. De acuerdo también a las investigaciones, indican que justamente al tener similitud de viviendas y de estar ubicados geográficamente como si fueran las casas así en un vecindario también a su vez circular, se deduce que por esta ubicación geográfica tal vez sea esta una comunidad de carácter o de ideas igualitarias, que quiere decir que no existían rangos o jerarquías superiores, todos tenían rangos igualitarios dentro de la misma civilización. Y en cuanto a la cerámica, pues trabajaban las formas de diferentes animales. En este caso, se trabajaba mucho la figura zoomorfa de los camélidos, es decir, de las llamas, pues existe el pensamiento de que esta civilización les rendía cierto tributo a este animal, ¿no? A este ser, por ser uno de los seres principales que les proveía gran fuente, no solamente de trabajo, sino que también de vestimenta y de alimentación, pues a ver, también se podía aprovechar no solamente su lana, sino también su leche y su carne. Entonces, se deduce que por estas condicionantes también se reflejaba el agradecimiento y como veneración a la figura de la llama, ¿ya? Y en cuanto a la cultura chiripa, pues también compartían ciertas características similares, solamente que la diferencia era la ubicación del asentamiento de esta civilización. ¿Ok? Vámonos ahora sí a lo que sería la cultura aymara y la cultura Yaguanacota. Bien,
Como les había comentado, la mayoría de estas civilizaciones se han venido desarrollando en las cuencas lacustres de la zona altiplánica. Bien, esta civilización de los señoríos aymaras se desarrolló desde el lago Titicaca hasta lo que sería parte del Salar de Uyuni. Su máximo esplendor de esta civilización se vendría dando con la cultura tiahuanacota, de la cual van a heredar varias tradiciones y culturas y estructuras sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que los aymaras y los tiahuanacos en algún punto llegaron a coexistir. Muy bien. La organización social de esta civilización aymara pues era en base a la misma estructura que tenían los incas, de ahí en realidad los incas tomaron la idea, era en base al ayllu, ¿no? O la comunidad en base al parentesco y el trabajo de producción en familia. Y su forma de gobernancia de esta civilización estaba estructurada por lo que era el principal cabeza, que era el Hilacata, o también se lo podía denominar el Curaca. Esta civilización sí estaba estructurada por jerarquía social. ¿Qué quiere decir? Que se estructuraba en base a 3 grupos principales de sociedad. La primera clase, que era la clase dirigente, es decir, el Hilacata o Curaca y sus familiares. La segunda sociedad, que estaba estructurada por todo lo que eran los artesanos, y la última, que eran los campesinos. Era una cultura que por las dimensiones de su extensión, pues tuvieron un florecimiento bastante amplio. En cuanto a su economía, pues trabajaban la agricultura en base al cultivo de tubérculos, especialmente la papa y también el cultivo de la quinoa. Y ellos también llegaron a domesticar lo que serían las llamas y las alpacas para utilizarlos igual en el aprovechamiento de su carne y de su lana, y también para utilizarlos como animales de carga para poder transportar su producción. Y en cuanto al uso de metales, pues también se convirtieron en diestros maestros en trabajar metales como el cobre y también en la producción de cerámica. En cuanto a la forma de sus viviendas o a la construcción o a la arquitectura, sus construcciones en realidad se desarrollaban como pequeñas fortalezas en colinas a las cuales se les denominó pucaras, y también tenían ciertas torres funerarias que estaban estructuradas de adobe o de piedra, a las cuales se las llamaba chulpas. Entonces, como pueden ver ustedes en la ilustración, lo que ven en la parte de arriba justamente se lo conoce como lo que vendrían a ser las pucaras o fortalezas en las colinas, y las chulpas, que son las torres funerarias que estaban estructuradas en piedra o en adobe. Tenían construcciones en esta civilización en ambas condiciones, tanto en piedra como en adobe, que estaban justamente desarrolladas para poder aguantar las temperaturas del altiplano. Su religión de esta civilización estaba determinada por cada ayllu, perdón, es decir, por cada familia. Entonces cada familia tenía como su dios tutelar. Y posteriormente, cuando fueron absorbidos por lo que sería el imperio incario, pues adoptaron ya, para empezar, el culto al Inti o al dios Sol, y posteriormente también adaptaron su lengua del aymara al quechua. Actualmente, en nuestra realidad, tras la caída del imperio tiahuanaco y de los señoríos collas, el imperio inca absorbería justamente a esta civilización aymara y lo tomaría como parte, a ser parte de lo que es el collas suyo. Y el legado que esta cultura nos ha dejado para la actualidad todavía perdura en Bolivia y parte de Chile y parte del Perú, que vendría a ser justamente el legado cultural lingüístico, es decir, todavía hay personas aymaroparlantes que mantienen justamente este legado cultural. Muy bien. Ahora, vámonos con lo que sería la cultura tiahuanacota, ¿ya? Esta cultura o esta civilización se desarrolló justamente cerca del lago Titicaca, en lo que se conoce como lo que vendría a ser la meseta del Collao, que se encuentra actualmente en el departamento de La Paz. Su cronología abarca justamente desde el 1500 a.C. hasta su declive, que se estima que fue entre el 1100 y el 1200 después de Cristo. Al tener justamente este espacio temporal de tiempo que existió esta cultura tiahuanacota, se divide justamente su desarrollo en fases principales, entre las cuales podemos mencionar
la fase aldeana, que justamente fue en la fase en donde empezaron a desarrollarse como agricultores en el cultivo de la papa y la quinoa. Después en la fase urbana, ¿ya? Donde justamente se empezó a desarrollar lo que es la parte de la civilización como tal, el crecimiento. Después tenemos una parte clásica y la parte expansiva, donde esta civilización pues tiene su boom, ¿no es cierto? Y se desarrolla de manera alcanzar sus niveles actuales. Como pueden ver ustedes en la imagen al lado izquierdo, tenemos la cronología de Tiahuanacu. Podemos ver que el florecimiento en la fase 1, bueno, en realidad se lo estima en hasta 5 fases, dependiendo de autor, de que en algún punto de la historia llegaron a coexistir con algunas civilizaciones o con otras culturas, como ser la Pucara, en el lado norte de la cuenca del lago Titicaca, y ya para finales, es decir, ya en las últimas fases de su periodo de existencia como civilización, pues llegaron posteriormente a ellos lo que sería en el lado norte las culturas como la cultura Colla y la Lupaca, y en la parte sur, pues la cultura Pacaje o de los Masuyo, y recién posteriormente a esto, pues se conocería el ingreso de los incas, de acuerdo a ciertos autores. Bien, en cuanto a su organización social y política de esta civilización, lo que sabemos es que justamente esta sociedad estaba jerarquizada con clases, al igual que la aymara, con clases dirigentes, artesanos y campesinos. Desarrollaron una forma de gobierno de tipo centralizado, es decir, y con influencia sobre ciertas culturas vecinas a través justamente de esta expansión que tuvieron en su civilización de manera pacífica y religiosa. En cuanto a su economía, desarrollaron bastantes sistemas hidráulicos avanzados, como ser canales, terrazas y camellones. Se especializaron en el cultivo de papa, quinoa y otros tipos de tubérculos, los cuales permitió justamente gracias a esto el florecimiento de la civilización o de su civilización durante largo tiempo en la historia. Y también desarrollaron técnicas de aleación como ser el cobre y otras técnicas de cerámicas más refinadas que las culturas anteriores o predecesoras. En cuanto a la arquitectura y arte, como pueden ver en las siguientes imágenes, desarrollaron una gran civilización, una gran arquitectura casi de precisión milimétrica. Entonces, es algo que destacan antropólogos, científicos e investigadores que han visitado el lugar, justamente la precisión de los cortes de las piedras para poder desarrollar la imponente arquitectura que tiene esta civilización, de los cuales destacan tres principales monumentos, que son uno, la Puerta del Sol, que es la que pueden ver en la imagen de arriba con el monolito en la puerta principal. Oh, perdón, esta no es la Puerta del Sol, este es el templo de Calasasay. No la puse la Puerta del Sol. Y también tenemos el templete semisubterráneo, que justamente es este que está abajo, que tiene las imágenes de diferentes caras, que todavía no se llega a la precisión exacta de qué representan justamente, pero lo que sí se puede o lo que se estima es que representan las diferentes culturas y civilizaciones que coexistieron dentro del entorno con esta civilización tiahuanaco. ¿Ya? Su religión eran de creencia politeísta y tenían varias deidades relacionadas al sol, a la tierra y al agua. De ahí es de donde nace, por ejemplo, la cultura al dios sol, a la tierra, que es la Pachamama, y también tenían cultura al agua. Y su principal dios era el dios de los báculos, representado justamente en la imagen principal en la parte superior de la Puerta del Sol, el dios de los báculos. Y esta creencia justamente del dios Sol de alguna manera tendría alguna influencia espiritual sobre las culturas posteriores que vinieron a esta, incluyendo en este punto también a la cultura o a la civilización inca. ¿Qué pasó con esta civilización? ¿Cuál fue el origen de su declive justamente? Se atribuye principalmente a factores climáticos, por el tema de que se puede evidenciar ciertas sequías en las orillas de las riberas del lago para el periodo de tiempo en el que existieron, drenando justamente su capacidad de agricultura, y también algunos autores indican que pudo haber sido bajo conflictos sociales o conflictos internos.
Su legado cultural se ve justamente desarrollado o influido dentro de los señoríos collas y en la organización también de lo que vendría a ser el colla suyo, o sea, una parte de los suyos del imperio incario. Y actualmente estos restos o estructuras arquitectónicas antiguas son consideradas patrimonio de la humanidad por lo que hoy viene siendo la UNESCO. Bien. Posteriormente, como le decía, al renacimiento de la cultura tehuanacota, vinieron también otra serie de civilizaciones como pequeños grupos familiarizados a los cuales se los denominó los señoríos collas, que fueron justamente estas pequeñas civilizaciones que nacieron o aparecieron o surgieron tras la caída del imperio de Tiahuanaco o la cultura tiahuanacota. Son hasta el momento 16 reinos collas que se estructuraron, entre los cuales pues resaltan los collas, los lupasas, los omasuyos, los pacajes, los carangas, los charcas y los chichas. Su organización, al igual que las otras, era regida justamente por los ayllus y también tenían estructuras jerárquicas cuya cabeza principal pues también vendrían a ser los curacas y gilacatas. Sus construcciones principales también eran las pucaras y las chulpas. Entonces, si se fijan, compartían ciertos conocimientos de otras civilizaciones, en este caso de la civilización tiahuanacota. Y después de estas civilizaciones vendrían a aparecer lo que vendría a ser el dominio inca o la civilización inca, que ya habíamos hablado de esta civilización en anteriores clases y básicamente los puntos principales de esta civilización que resaltan es que fue una civilización de carácter expansiva, que quiere decir que su territorio fue creciendo, muchas civilizaciones fueron sometidas o fueron absorbidas por este gran imperio. En este punto también fueron los aymaras. Se les impuso a muchas de estas civilizaciones que fueron sometidas o absorbidas por esta gran civilización el idioma quechua como idioma principal para comunicación y el culto al dios Inti o al dios Sol. El territorio que domina justamente parte de Bolivia pasó a llamarse el Collasuyo. Y básicamente pasó por dominio de que entre 11 a 12 incas, que fueron los que gobernaron esta gran civilización desde su nacimiento hasta la extinción, que en realidad la extinción pasó por los últimos 2 incas. La finalización de esta civilización en realidad se parece mucho a lo que es la civilización o el imperio romano. Justamente existió el Inca padre, que fue en este caso Huayna Cápac, que al tener 2 hijos dentro de su civilización, pues tuvo que partir justamente su reino para poder darles espacio de territorio de gobierno, siendo así que a su hijo Huáscar le dio la parte del sur, es decir, de Cusco hacia abajo, y la parte norte, pues, de Atahualpa, es la parte norte que vendría a ser conocido la parte hasta Quito. Entonces, ¿cuál fue la caída justamente de este imperio? La necesidad de dominio justamente completo de todo el territorio o de todo el Tahuantinsuyo, en realidad lo que forzó un enfrentamiento armado dentro del mismo imperio por parte de los hermanos Huáscar y Atahualpa, que lucharon en algún punto de la historia por dominar o controlar justamente todo el imperio, es decir, todo el territorio bajo una sola cabeza. Entonces, llegando al final de la guerra, justamente Atahualpa sobreponiéndose sobre la parte sur, es decir, Cusco, con su hermano Huáscar, dándole la victoria a Atahualpa, y bueno, esta situación, como ya lo habíamos venido hablando en anteriores clases, debilitó justamente su capacidad militar y su capacidad también civil, y fue el momento clave justamente donde tanto las colonias que se fueron absorbidas o tomadas por esta civilización que no estaban de acuerdo, que estaban todavía rebeladas para con este imperio, se aliaron justamente con las tropas españolas para dar la rebelión de estas civilizaciones y así derrocar al imperio inca en apoyo a lo que serían las colonias o los primeros colonos españoles que llegaron, ¿no? En este caso de Pizarro. Esto en lo que sería la parte
del occidente. ¿Tienen alguna duda o consulta hasta esta parte antes de entrar a las civilizaciones de Oriente? Bien. Profe, una pregunta, disculpe. Dígame. ¿Podría repetir sobre la cultura vizcachani, por favor? De la cultura vizcachani me dice, ¿no? Al Sí, principio. sí, eso. Bien, permítame un momentito, ahorita lo voy a colocar. Bien, de esta civilización en realidad mucho no se nos cuenta porque obviamente al ser una de las civilizaciones más antiguas, lo que se han encontrado de estas civilizaciones es justamente solamente restos. No se puede evidenciar la forma de vida quizás que tuvieron o la estructura social que tuvieron porque la evidencia arqueológica es muy pobre. Entonces se estima justamente, dadas estas condiciones y a la antigüedad de los restos que se encuentran, que es una de las primeras civilizaciones que existieron dentro del entorno de lo que es la cuenca lacustre, es decir, en la parte de los Andes. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a lo que es la cultura vizcachani. Y de las que sí se puede evidenciar, porque obviamente se encontraron más restos y se puede evidenciar mucho más restos cerámicos, restos de aleaciones de cobre, restos de otro tipo de instrumentación que tal vez eran de uso cotidiano en estas civilizaciones, porque no se evidencia que hayan sido civilizaciones guerreras, sino que eran civilizaciones que su punto, su eje neurálgico de vida era justamente la agricultura, dadas las condiciones inhóspitas del espacio, justamente de su forma de vivir era más que todo de forma agrícola, no eran culturas o no se determinó que en algún punto estas culturas hayan sido culturas o civilizaciones agresivas o que tengan una tendencia política militar. Muy bien, no sé si le respondí su pregunta. Sí, profe, gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Bien, entonces vámonos ahora a lo que es la otra parte del territorio de Bolivia, que son las culturas de Oriente. En esta zona que está justamente regida por el gran escudo precámbrico, la gran Amazonía, y dadas justamente estas condiciones geográficas y bioclimáticas también del entorno, hacen pues que las civilizaciones de esta parte hayan vivido, florecido y desarrollado también una forma de vida en algunos casos completamente diferente a lo que vendrían siendo las civilizaciones que se dieron en Occidente. ¿Ok? Dentro de estas civilizaciones de Oriente se distinguen tres grupos principales, ¿ya? Tres grupos principales que vendrían a ser la Moxitanía, que se desarrolló más que todo en la parte de la Amazonía, estamos hablando de la zona de Beni, Pando, estimando a la organización política territorial actual. La Chiquitanía, que es la zona central, es decir, un poco más acercada a esta parte del escudo precámbrico, la zona de Santa Cruz, el resto del eje de las Misiones, para que se puedan ubicar un poco en el espacio. Y finalmente lo que serían los grupos de lo que sería la Gran Chiriguanía, los que están asociados o asentados en todo lo que es la parte del Chaco central hasta el Chaco, parte del Chaco boreal. Bien, entonces, dentro del grupo de la Moxitanía, lo que se puede decir es que se derivan de un origen arawak, es decir, de una civilización incluso un poco más antigua. Se destaca justamente que esta civilización, dadas las condiciones del espacio y climático y territorial, se desarrollaron como grandes agricultores y que para poder sustentar esta agricultura, pues dejaron o desarrollaron obras importantes simbólicas hidráulicas, como ser los canaletes o los terraplenes, para poder tener un nivel de irrigación en sus tierras lo más adaptado posible. Su cultivo principal de estas civilizaciones en la Gran Moxitanía fue la yuca, y los pueblos principales que existieron en esta zona pues van desde los canichanas, los paures, los movimas, los mojos, los cayubabas, hasta los itonamas. La región donde se ubican justamente esto es en la parte norte de Bolivia, es desde dentro de la zona de las tierras bajas, como les había mencionado, zona del Beni y Pando. Y este ecosistema, por este espacio en el que estaban asentados, pues está caracterizado por contener grandes ríos, lagunas, selvas y en ciertos periodos del tiempo o del clima, llanuras inundables.
Su agricultura era en base a la yuca, como les había mencionado, pero también complementaban a su vez su sistema de alimentación a través de la caza, la pesca, y también eran buenos recolectores de alimentos de temporada. Construyeron, como pueden ver en las imágenes ilustrativas, ciertos canales o terraplenes para poder controlar las inundaciones y poder aprovechar también estas aguas en temporadas más bajas de precipitación. Sus vestimentas y su forma de vivienda de estas civilizaciones estaban adaptadas justamente a las condiciones del entorno selvático. ¿Qué quiere decir esto? Pues que empezaron a desarrollar sus viviendas en base a madera, a barro y a la palma, ¿no es cierto? Y el uso de vestimenta, pues llegaron en algún punto a desarrollar tecnología en base al algodón para poder confeccionar vestimenta ligera y adecuada para el clima tropical. Cada pueblo en este pueblo contaba con su propia lengua y su propia religión. En algunos de los casos, pues en la mayoría su religión era de forma antropomórfica, es decir, le rendían tributo incluso a ciertos animales de la selva, ¿no? No desarrollaron ningún tipo de unidad política centralizada, eran una forma de vida un poco más tribal, y la espiritualidad justamente de estas civilizaciones también estaba conectada mucho a lo que venían a ser los ríos, las selvas, los animales que eran parte justamente de esta cosmovisión de vida de ser humano y conexión con la naturaleza. Algo parecido más o menos como ustedes ahora han visto en películas como Avatar, para poder ponerle un rango de similitud. ¿Cuál fue el legado de estas civilizaciones de la zona de la Gran Occitania? Pues básicamente el legado que dejaron fue la ingeniería hidráulica que desarrollaron y la organización agrícola que mostraron, ¿no? Puesto que para la civilización demostraron tener un alto nivel de adaptación al entorno climático en el cual vivían. Ahora, esto justamente muestra la diferencia o el contraste del entorno de las anteriores civilizaciones, como en este caso las culturas altiplánicas, ¿no? Después tenemos otra civilización que se dio ya en esta parte del escudo chiquitano, o también que se le conoce como el escudo precámbrico, que son las civilizaciones de la cultura chiquitana, ¿ya? Su zona de ubicación justamente está en una zona de transición entre Chaco y Amazonía, por eso ahí se puede evidenciar actualmente lo que son los bosques secos chiquitanos en realidad. Es un clima o un entorno de ecosistema llano y de bosques secos chiquitanos, el entorno en donde se ubican estas civilizaciones. El origen de estos pueblos tienen origen básicamente de origen chiquitano y también de origen chapacura. ¿Qué quiere decir? Que esta civilización o chiquitanía deriva justamente del nombre que le dieron posteriormente los misioneros que llegaron a estas partes de la zona y también a las diferentes agrupaciones que se dieron mixturizando también las diferentes etnias que existieron en esta zona de la chiquitanía. ¿Cuál era la economía de supervivencia de esta civilización? Pues básicamente era su agricultura basada justamente en el maíz y la yuca, y también al igual que en la Occitania, pues lo complementaban con todo lo que era la caza, la pesca y la recolección. Evidenciación que también se puede ver actualmente con el reflejo de las danzas contemporáneas que tenemos hoy, de la danza de la pesca y la danza de la siembra. Y también, al igual que la Occitania, desarrollaron tecnología para poder trabajar el algodón y desarrollar así formas de vestimenta posteriores. Las viviendas, también al ser una condicionante, el entorno geográfico en el que vivían, pues también se desarrollaron las casas en base a barro, a palma y a madera, que se adaptaban al entorno. Y también desarrollaron artesanalmente tejidos como ser la cestería y también el desarrollo de tejidos, que también es algo que culturalmente nosotros vemos que se ha venido conservando en la actualidad, pues nosotros también conocemos productos desarrollados por parte de esta civilización chiquitana, como ser los sombreros y diferentes artefactos o advinículos que todavía se comercializan ahora como artesanía. En cuanto a su cosmovisión, pues cada grupo tenía su propia espiritualidad también vinculada en cuanto a la naturaleza
Y estas civilizaciones, tanto la Moxitanía como la Chiquitanía, posteriormente vendría a ser el escenario de los primeros asentamientos de misioneros jesuíticos y daría hacia el nacimiento de lo que son las misiones jesuíticas, y de ahí se introducieron lo que son los elementos cristianos y dándole también así la forma y el misturizaje de la cosmovisión en cuanto a fe, y también en la forma de la vestimenta y de las manifestaciones culturales, como pueden ver ustedes en las imágenes. Gracias a la llegada de los jesuitas, pues fueron los primeros en prestarle o inducirle las vestimentas tal cual las conocemos en los bailes, o lo más parecido a lo que es las vestimentas de trajes y disfraces que conocemos hasta el día de hoy en las manifestaciones culturales que tenemos contemporáneas. Y en cuanto al legado de estas civilizaciones para la sociedad actual, pues justamente se conserva una fuerte identidad cultural en el entorno donde se desarrollaron estas misiones, y también se refleja esta identidad cultural no solamente en la manifestación de la identidad, sino también como en el reflejo de la música misional, en la arquitectura de sus iglesias, en las en las tradiciones comunitarias que todavía existen, y representa de alguna u otra manera el puente cultural entre las tierras de la Amazonía y las tierras altas andinas. Y después tenemos el otro grupo de culturas o de civilización, que es la cultura chiriguana. Esta cultura chiriguana tiene un origen guaraní, ¿ya? Se estaban ubicados justamente en lo que es la parte sur de Bolivia, correspondiente al Chaco, como les había mencionado. Es una zona de transición entre las tierras bajas y el altiplano, y los chiriguanos, como les había mencionado, tienen un origen guaraní, es decir, son descendientes de este legado. La diferencia entre el guaraní y el chiriguano es justamente que estos eran hijos de hombres guaraníes y mujeres de otras naciones. Muy bien, era el cruce de culturas o de etnias, justamente, y de ahí nace el nombre chiriguano, que justamente en guaraní significa mestizo, o tenía inclinación hacia ese nombre. Su economía y su subsistencia de este grupo es justamente en base al cultivo también del maíz y de la yuca, y también al ser una civilización que se desarrolló en esta parte un poco más abajo de lo que es la zona amazónica, también se desarrollaron, complementaban su alimentación, con la pesca, con la recolección de frutos y también con la caza. Su condición de civilización, pues, era una organización de carácter guerrera, lo cual les permitió controlar ciertos territorios estratégicos de esta zona del Chaco, y siendo también un frente fuerte justamente que le hizo frente a lo que era la civilización inca en su tiempo, que no permitió justamente que la avanzada militar de expansión territorial pues llegara a tomar parte de estas tierras, ¿no? Fueron parte incidente de que la civilización incaria no llegara más lejos del territorio que tienen actualmente. Como les había comentado, se asentaron o desarrollaron comunidades de manera fortificada, manejaban una lengua principal que era la lengua guaraní, fueron la resistencia al imperio inca, y su legado en realidad permanece justamente como la civilización que marcó frontera entre el mundo andino y el mundo oriental, y mantuvieron la lengua viva guaraní y ciertas tradiciones que aún perduran en ciertas comunidades del Chaco actual. ¿Ya? Entonces, si en algún punto les preguntan que si chiriguanos y guaraníes son lo mismo, pues de manera técnica sí, pues son hijos de guaraníes con otras mujeres de otras naciones. Eso en cuanto a civilizaciones existentes dentro de lo que eran las culturas que existieron previa a la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles, pues bueno, ya conocen ustedes la parte de esta historia, y vamos a colocarnos en lo que vendría a ser la Real Audiencia de Charcas. Datos justamente de esta Real Audiencia de Charcas, bueno, básicamente fue creada en el año 1559 por la corona española. Su sede o su capital en realidad de esta Real Audiencia de Charcas, pues fue la ciudad de La Plata, que posteriormente se llamó Chuquisaca y que ahora lo conocemos como la actual Sucre.
Inicialmente dependía del Virreinato del Perú y desde el año 1776 pues pasaría a administración por parte del Virreinato de La Plata. Básicamente las funciones que este espacio, que esta Real Audiencia tenía justamente era la impartición de justicia superior en territorio del Alto Perú. Entonces se lo considera como el Tribunal de Justicia Superior para el Alto Perú. Y sus competencias o la razón por la cual este espacio o esta audiencia fue creada fue justamente para tener competencias de carácter administrativas, militares y normativas, además de las judiciales. ¿Qué quiere decir? Que se encargaban justamente de administrar, la justificación era el poder administrar de manera más correcta la economía desarrollada para el virreinato o los diferentes virreinatos y de la corona española en esta parte del territorio. Entonces, ¿qué hacía? Supervisaba básicamente la explotación minera y el orden político en la región. Principales ciudades que destacaron dentro de esta Real Audiencia de Charcas, pues en primera instancia la capital administrativa de este virreinato, que era Chuquisaca, que posteriormente con la independencia pues se mantendría como la capital del país cuando se firmó el Acta de Independencia, y sería la sede de la audiencia, es decir, cualquier tipo de reuniones, de cualquier tipo de toma de decisiones, pues se realizaban justamente en esta sede principal. Posteriormente a ello, también otras ciudades principales dentro de esta Real Audiencia de Charcas, pues vino a ser el centro neurálgico de la economía de los diferentes virreinatos, en este caso de La Plata, era Potosí, que era el centro minero más importante en esta parte de Sudamérica, con el Cerro Rico, y también dentro de este mismo espacio, pues la Casa de la Moneda, ¿ya? Dentro de la economía para lo que sería la Real Audiencia de Charcas, pues básicamente estaba basada en la producción de plata, de la plata en realidad producida por el departamento de Potosí y también por Oruro, y después de la producción, pues el acuñamiento de esto en monedas, que se desarrolló justamente para ello la Casa de la Moneda, que era la encargada justamente de acuñar estas producciones antes de mandarlas hacia territorio europeo, y se trabajaba en esta economía, al igual que en la Inca, como había mencionado, el sistema de la mita, pero de una forma mucho más retorcida, con ideales de explotación, más que de trabajo comunitario, ¿no? Era un trabajo obligatorio por parte de indígenas o de esclavos negros en las minas. Entonces, en determinado punto también se trabajó con mano de obra africana, y que luego estas personas o estos esclavos fueron trasladados hasta los yungas, que posteriormente ellos fundarían las primeras comunidades afrobolivianas, ¿no? En cuanto a cultura y a la educación de lo que sería la Real Audiencia, pues se fundó para el año 1624 la primera universidad dentro de la Real Audiencia y de esta zona de Sudamérica, que fue la Universidad de San Francisco Javier, que también se estableció en la capital de la Audiencia de Charcas, es decir, en Sucre. Y se convirtió esta Real Universidad o esta Universidad de San Francisco Javier en el centro académico clave de la educación en Sudamérica en este tiempo. Gracias a esto justamente se desarrollaron diferentes estilos artísticos que combinaron lo que serían las corrientes artísticas europeas con la cosmovisión andina en primera instancia, que fue justamente el estilo mestizo, o lo que nosotros conocemos como el estilo barroco mestizo, que fusionaban justamente elementos del arte europeo con cosmovisión indígena, tanto en la arquitectura como en la pintura. Me estaba olvidando mencionarles. Existen también otras ciudades que se fundaron justamente en este periodo. Para empezar, la primera, que fue Chuquisaca, que fue fundada por el capitán Pedro de Azúrez para el año 1538. El particular caso de Potosí, que fue descubierta en realidad primero por un indígena, un nativo indígena, y posteriormente a esto pues se vinieron los asentamientos de otras personas, y después de los colonos se desarrolló la minería en este entorno, y posteriormente recién se le daría su fundación para el año 1545, con el descubrimiento del Cerro Rico de Potosí. La Paz, que fue fundado por Alonso de Mendoza para el año 1548, es decir, 3 años después de la
del descubrimiento del Cerro Rico en Potosí. Posteriormente vino la fundación de Santa Cruz de la Sierra con el capitán Ñuflo de Chávez, que a diferencia de los otros capitanes o fundadores, este no vino de la parte norte, sino que vino de la parte de abajo, es decir, de la zona del Paraguay. ¿Ya? Entonces es el único, a diferencia de los demás, que salió desde Asunción hacia tierras de la Audiencia de Charcas. Después tenemos Villa Oropesa, que fue fundado por el virrey Toledo, que hoy día se lo conoce como el actual Cochabamba, que se fundó en el año 1571, 10 años después de Santa Cruz. 3 años después, pues se fundaría la ciudad de Tarija a través de Luis Fuentes en el año 1574. La ciudad de Oruro se fundó en el año 1606, 12 años después. A través de Castro Padilla, y finalmente la misión de Trinidad, que se fundó no por un conquistador ni por un capitán, sino por el padre Cipriano Barace, que fundó las misiones de Trinidad en el año 1686. ¿Ya? Entonces, estas fueron las principales ciudades fundadas. Entonces, como les mencionaba, en la época colonial, aquí tenemos algunas imágenes representativas. Estas son imágenes reales de lo que son parte del recorrido de la exhibición que tiene la Casa de la Moneda, que ahora funge actualmente como un museo, donde se muestra justamente los diferentes artefactos y los modos de trabajo que se realizaban para todo lo que era el acuñamiento de la plata en esta Casa de la Moneda. Entonces pueden ver estos los primeros artefactos que justamente se encargaban de desarrollarse. Los primeros en la parte de abajo que pueden ver justamente fueron los primeros molinos de movimiento a través de animales de carga, en este caso de burro, y en algunos puntos de la historia pues también lo llegaron a girar esclavos africanos o también esclavos indígenas, ¿no?, de la zona. Estaba la Casa de la Moneda, que fue creada en el año 1573, y la mano de obra justamente era la MIT. Y en cuanto al arte, me estaba olvidando mostrarles esta parte, pues se puede ver, esta es la entrada principal de lo que sería la Universidad de San Francisco Javier en la actual Sucre, y aquí se encuentran las diferentes manifestaciones del estilo mestizo, o conocido también como barroco mestizo, donde se muestra es el sincretismo justamente de la manifestación del arte europeo con la tendencia o con la cosmovisión indígena. ¿Ya? Entonces pueden ver ustedes en la imagen representaciones de soles, representaciones de estrellas, flores, cosa que en el barroco del europeo pues no se encuentra. Entonces esta es la característica y la singularidad del aporte indígena dentro del arte en la formación de la educación y la cultura para el periodo de la historia en ese entonces. Bien, chicos, y con esto doy por concluido el avance de esta parte de la historia. No sé si tienen ustedes alguna duda o consulta. Los escucho. Profe, ¿podría volver a poner la diapositiva anterior? Por favor. Ya, muy bien. ¿Nada de aquí? Sí. ¿Está? Sí, es que no Bien. anoté. Ah, ya, perfecto. Entonces, miren, mientras la compañera está ocupando la diapositiva, pues como pueden ver ustedes, si se fijan, estos molinillos se ocupaban justamente para ejercer el movimiento de las energías que se ocupaban para la fundición del material para pues, posteriormente pues volverlo monedas. Esta Casa de la Moneda actualmente alberga una colección única en cuanto a los diferentes tipos de monedas acuñadas en este entorno. ¿Ya? Muestran también dentro del mismo circuito los diferentes espacios y las diferentes maquinarias que se ocuparon desde el proceso de la creación de la Casa de la Moneda hasta las anteriores actualizaciones que tuvieron, pasando desde los primeros molinillos que se utilizaban animales de carga y también esclavos, hasta lo que serían ya artefactos un poco más tecnológicos. No sé. Básicamente, como parte de la historia de acotamiento también en esta parte,
de la historia de la Casa de la Moneda, dentro del discurso también que se da, es que te comentan que cuando ingresaban a trabajar las personas, aquí sean esclavos africanos o también indígenas que trabajaban de manera obligatoria en esta zona, la única forma que podían salir de esta casa justamente era cuando ellos ya fallecían. Es decir, no había forma de salir, era como un reclusorio. Entonces, fíjense cómo estos espacios vinieron a formar justamente parte de nuestra historia. ¿Alguien que tenga alguna duda o consulta? Bien, si me permiten un momentito, voy a tratar de... Bien, de la cultura aymara, me dice su compañera. Perfecto. Vamos a buscar un ratito la presentación. De la civilización aymara, me dice, ¿no? Bien. Esta es una de las civilizaciones más antiguas y que también se desarrolló en un espacio territorial bastante amplio, ¿ya? Entonces se desarrollaron básicamente desde el lago Titicaca, bajando hasta parte del Salar de Uyuni. Entonces, responde territorialmente justamente lo que sería parte del Salar y territorios en el mapa político geográfico de Bolivia, como ser el municipio de Patacamaya, por ejemplo, que es una de las concentraciones territoriales indígenas aymaras, es decir, por ejemplo, en este espacio o en esta localidad, en el departamento de La Paz, que es casi frontera con Oruro, se habla en un 90% el idioma aymara todavía. También su base de administración o de organización social era a través de los ayllus, que se conocían como familias que se desarrollaban o se organizaban justamente en forma de comunidades a través del parentesco, y también se organizaban a través del ayllu los diferentes trabajos, como ser la agricultura o también trabajos distintos en la comunidad. Su economía en esta civilización se caracterizaba básicamente porque era una cultura, una civilización agricultora, y también se desarrollaron en otras artes como ser la cerámica. En su fase urbana llegaron a desarrollarse en grandes ciudades, templos, y también desarrollaron, como les había mencionado, los diferentes estratos sociales, divididos así como en primera instancia la clase dirigente. Después vendrían los artesanos como segundo grupo y finalmente el grupo de los campesinos o los que trabajaban la tierra. Y su fase imperial, casi llegaron a ser un imperio, fue hasta finales del siglo XII después de Cristo. Llegaron en algún punto a coexistir con la cultura tehuanacota. De ahí también tienen ciertas similitudes, como por ejemplo la domesticación de la llama y la alpapa, el cultivo también de la papa y la quinoa, y dentro de sus arquitecturas principales, pues tenían las construcciones que eran como fortalezas, los que se conocían como las pucaras, los centros o las torres funerarias, que eran las chulpas, y sus viviendas, que al igual que la cultura huancarani, desarrolladas en base a adobe y paja. Dentro del legado que esta civilización pudo llegar a tener, pues fue justamente el lenguaje que todavía se predomina en parte del territorio boliviano. Tenemos una gran población de personas aymaroparlantes, y este idioma también se extiende no solamente en Bolivia, es una civilización que se llegó a extender hasta parte del territorio de Chile y parte del territorio argentino. Entonces hay personas o hay sociedades también dentro de la parte de Chile y de Argentina que son también descendientes de esta civilización y que también hablan este idioma. Otra característica de esta civilización también sería que se acoplaron o fueron también absorbidos por el imperio inca posteriormente, y llegaron a formar parte del territorio del Collasuyo dentro del Tahuantinsuyo.
¿Alguien que tenga otra duda o consulta? Sí, Pando vendría a ser el más joven. Es uno de los departamentos más jóvenes. Y en realidad, si se fijan, el único departamento que fue fundado no por un capitán fue también el Trinidad. Perdón, ¿alguien que quiera hablar? Miguel, por favor, lo escucho. Licen, buenas noches. Habló Bueno, sobre los chiriguanos y sobre los guaraníes. Creo que no eran iguales, me dijo. ¿Quería que explique eso sobre sus hijos? no. Son iguales porque son hijos de descendientes. Técnicamente son iguales, pero hay algunos libros que los dividen. Por eso es que se denomina a la cultura guaraní como una nación. En realidad, si ustedes lo buscan en algunos libros o en algunos autores, se denomina la gran nación guaraní porque de esta nación se derivan otras subculturas. Entre ellas está la chiriguana o los chiriguanoides también que se les dice, que justamente son la única diferencia por no ser guaraníes totales es el cruce justamente de hombres guaraníes con mujeres de otras etnias o de otras razas que coexistieron en algún momento de la historia conjuntamente con estas otras civilizaciones y llegaron a tener descendencia. Entonces es de ahí. De la región de la Moxitanía, ¿qué quieren saber de esta región de la Moxitanía? Bien, la Moxitanía, para empezar, es el territorio que se desarrolló justamente en la parte de la zona amazónica, es decir, comprendida en lo que es la parte del Beni y Pando. Son reconocidos justamente este territorio como las zonas de tierras bajas amazónicas por la caracterización de que en cierto periodo del tiempo tienen temporadas de lluvias bastante fuertes y obviamente llega hasta inundarse. De ahí el nombre de tierras bajas amazónicas. Y obviamente por ser una zona, un espacio geográfico de carácter amazónico, pues se va a caracterizar por un gran, alto porcentaje de existencia de ríos, de lagunas, que da justamente esto también a la naciente de selvas y de llanuras inundables. Ahora, la mayoría de los pueblos que existieron en este espacio son de una gran familia que se las denomina el grupo Arawak. Y de este grupo, los más destacados que se desarrollaron dentro de este espacio que se conoce como la Moxitanía eran los mojos, los cayubabas estaban también, estaban los itonamas, estaban los movima, los canichanas y los baures. Después, ¿qué les puedo comentar de esta región? Pues obviamente al ser una región selvática y amazónica, pues obviamente también el sistema de vivienda y de alimentación, pues a diferencia de la andina, va a cambiar. En esta parte del entorno, pues se complementaba su alimentación en base al cultivo de yuca como la base principal de su alimentación y se complementaron también con lo que sería la pesca, la caza y la recolección de frutos. Muchas de estas civilizaciones, quiero aportar también en este punto, eran civilizaciones que no eran de origen sedentario, sino que eran justamente nómades que circulaban, igual los guaraníes, justamente por esta característica nómada, que posteriormente se hicieron los primeros asentamientos y en diferentes partes de los diferentes países, circulaban por parte del territorio, ya que comprende el Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y quizás una parte del Uruguay incluso. Ya, entonces recorrían parte de este territorio, que era su territorio donde ellos se movían como civilización. Y de ahí, de este movimiento y de este roce continuo con otras civilizaciones de las mismas características nómades, pues también nacieron otras subculturas, que en este caso ahí deriva justamente la chiriguana, ¿no? Del cruce de guaraníes con otras civilizaciones. Dentro de la Moxitanía, pues como era un origen de entorno un poco más tropical, por así decirlo, las casas pues cambian su uso, ¿no? Su estructura, desarrollando viviendas de tipo en base a la madera, en base al barro, en base a la hoja de palma, que estaban más adaptadas al entorno de la selva, ya para poder vivir. Y posteriormente pues se desarrollarían en las técnicas de manejo o de hebra de algodón para poder desarrollar las primeras vestimentas adecuadas. Esta civilización, me estoy olvidando, era una civilización que por las condiciones del territorio, es decir, que por parte
por parte de cierta época del tiempo se inundaban estos territorios, llegaron a desarrollar una ingeniería hidráulica que permitía justamente drenar el agua de los territorios de sembradíos, o sea, es decir, evitar en mayor parte las inundaciones, y también a su vez les permitía en época de sequía mantener justamente estos entornos con la suficiente humedad para poder seguir cultivando. Bien, ¿quién más me habla? Sobre los orígenes del imperio inca, pues básicamente hay varias teorías de acuerdo a la del origen inca. No recuerdo cuál es la que está en su texto, si más no me equivoco, es la teoría justamente de los hermanos Manco Cápac y Mama Ocllo, que son los que salen justamente nacen del lago Titicaca en realidad, y son los primeros fundadores de esta civilización como tal. Entonces esa es la historia que está en el texto. Existen otras historias sobre el origen justamente o el nacimiento de esta civilización, pero la que tenemos o manejamos en su texto es esta, ¿no? Del origen de Manco Cápac y Mama Ocllo, que son los fundadores. Esta civilización pues nació, y entre el periodo de su nacimiento hasta la finalización pasó por un gobierno de aproximadamente 12 incas, siendo el primero pues Manco Cápac, el fundador, y el último, y los últimos en realidad Atahualpa y su hermano, se me fue el nombre del hermano. Huáscar. ¿Alguien me puede? Huáscar, muchas gracias, y su hermano Huáscar, que fueron los últimos incas gobernantes antes de entrar justamente en el conflicto. No lo tengo aquí a mano, pero mañana, antes de entrar justamente a lo que sería ya la parte de la independencia de nuestro territorio, un fragmento que tengo de lo que viene a ser la periodicidad de gobierno de los diferentes incas y cómo cada uno aporta justamente, cuál es el aporte a la civilización, a la cultura. Hay incas que lograron o en su gobierno justamente una mayor expansión territorial del entorno del imperio, y otros llegaron también a tener aportes como el florecimiento en cuanto a la estructura y a la arquitectura de estos espacios. Entonces, cada gobernante, dentro del tiempo que duró justamente la existencia de este imperio, vino a aportar algo a su imperio o al crecimiento de su civilización. ¿Alguna duda más o consulta que tengan por ahí? Bueno, ya que tenemos el tiempo, me permitiré mostrarles, si es que el internet me lo da, la velocidad suficiente para poder soportar, un fragmento de un documental justamente que habla de la identidad chiquitana como tal, donde ustedes van a poder comprender justamente de lo que les hablaba de que las misiones o las reducciones misionales, que también en algún punto se las denominó de esa manera, acopló a diferentes individuos de diferentes etnias en lo que nosotros conocemos técnicamente como misiones, que eran como formaciones urbanísticas que se desarrollaron con la finalidad justamente de evangelizar a estos seres de estas diferentes etnias que existían ya en este territorio, ya que posteriormente fueron aporte para lo que serían las construcciones de las iglesias, fueron formados e instruidos en lo que es pintura, tallado y música, lo que le dio justamente esta rica herencia de cultura que se arraigó en las raíces del nativo actual, chiquitano actual, que justamente es así el término como se conocen actualmente los nativos de estas zonas de las misiones actualmente, ¿no? Entonces, cuando usted le pregunta, por ejemplo, a una persona nacida en misiones como ser San Javier, Concepción, San Ignacio, ellos automáticamente se denominan chiquitanos. Me permiten un momentito, ahorita les voy a mostrar. Aguárdenme un momentito. Que me cargue un ratingo y enseguida se los muestro.
Me avisan cuando les esté apareciendo, por favor, enseguida les voy a compartir. ¿Ya les aparece en pantalla? Sí, profe. Sí, Muy licenciada, bien, apareció. entonces con esto les voy a mostrar un fragmento de un documental que habla justamente del idioma, pero para poder entender lo que es el idioma también hay que entender un poco de la cosmovisión, de la cultura que ellos tienen como tal de sí mismos. Entonces, esto es como contenido complementivo. Aquí, supangki kya tupa Rakuru si kaimoti nuesa ki is somong kay tupar yaru sirisi inyatay ki nuesa may kiki hamusura naki supangki kya tupar Rakuru si kaimoti nuesa ki is somong kay tupar yaru sirisi inyatay ki nuesa may kiki. Aquí en Bolivia, el gobierno nacional reconoce como idiomas oficiales más de 30 lenguas indígenas. Una de tales lenguas es el bésero, que también se conoce históricamente como el chiquitano. Este idioma se hablaba extensamente en el pasado, sobre todo en la región chiquitana, que en la actualidad forma parte de la zona llanera del país. Se calcula que hoy en día hay entre 6 y 8 mil hablantes de bésero. Chamurraume, Nisiriña Tomicha, Moncosarsiñe, Tecañe, Champuste, Nirish Moncos, Tecañe, Nirish Chiquitano, ¿no? Calma, Nirish Moncos, y Arsunani Shanichaka, Nirish Besero. Decían que nosotros éramos los chiquitanos, nuestro idioma, el chiquitano, y nosotros éramos chiquitanos. Pero no era así, ¿no? Y decíamos, ¿pero dónde se encuentran los chiquitanos? No sé, yo no soy chiquitano. Nos llamaban chiquitanos. Pero entonces, ¿qué somos nosotros? Bueno, ya a la pregunta a mi papá, ¿qué somos nosotros? Mira, no sé, hijo, me dio mi papá, ¿no? Pero mi abuelo hablaba un idioma. Y al final dijeron, bueno, mis abuelos son moncos, pero más a otra comunidad. Yo no soy moncos, decía, yo soy nampeca. Y el otro, cusiquia. Entonces se comenzó a hablar de que de dónde venimos nosotros. Y el chiquitano había sido un nombre que nos lo dieron. Vinieron unas personas que se le llamó a los evangelizadores, ¿no? Se le llamó a las personas eternas, o si no, los sharash. Dijeron, estos son los chiquitanos. Y no hemos quedado con eso, conforme. Entonces, en Santa Cruz, en Concepción, en comunidades, en todo el departamento de Santa Cruz, ahí se habla y conocido como chiquitano, ¿no? Como ese territorio de San José, también una parte de Brasil, ¿no? En la frontera entre Brasil y Bolivia, ahí también hay conocido chiquitano, ¿no? Y ellos se denominan chiquitanos también, ¿no? En esos lugares donde puedo escuchar como lugar y como territorio y como ambiente donde se habla, hemos dicho que es en el colegio donde prohibieron, y después en la familia, en la cancha, en las reuniones, los papás y nuestros abuelos hablaban el idioma, ¿no? Nosotros los moncoca, conocidos como chiquitano, varios textos en varios documentos, llegaron a evangelizarlo, la iglesia católica, a evangelizar. Las reducciones que hubieron en las iglesias. Bueno, vamos a evangelizar a este grupo. Antes nos decían pues los indios. ¿No? Vamos a evangelizar a este grupo de indios de acá y lo vamos a llevar aquí a este lugar. Entonces, pero para que evangelicemos, le vamos a llamar San Ignacio, un nombre de la iglesia, ¿no? San Ignacio. Entonces, ahí
se hicieron las reducciones, porque lo han traído a todo y han dicho, no, hay un solo idioma que es el chiquitano. Y sin embargo, anterior a eso, habían muchas variantes. Y esas variantes hasta ahora se han perdido, ¿no? Ahora está el moncosh, con el idioma bésiro, que recién le hemos puesto ese nombre, ¿no? Entonces, vamos a reunirlo a estos otros indios de acá de otro lado, lo vamos a llevar a este lado. Ah, ya, entonces San Ignacio. A estos otros, acá a este lado, San Rafael. Entonces, ahí por eso nosotros llamamos que nos han reunido y nos han evangelizado, pero con el nombre de reducciones ahora, ¿no? Donde están las iglesias. Si nosotros hablamos de los chiquitanos, hablamos de los moncosh, una referencia de historia son las iglesias y la evangelización, pero no hay una referencia más propia, más ideal, más de nosotros. No hay esa referencia, ni en los libros. En los libros podés encontrar que eran cazadores, que eran buenos con el veneno, ahí sí, ¿no? Pero más allá no hay, ¿no? Entonces ahora eso nos toca contarlo a nosotros, pero desde cómo nosotros lo vivimos, no desde cómo nos dijeron que tenemos que hacer. Puedo decir que ahorita, si hablamos de chiquitanos con la iglesia, hay cantón, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están traducidos y hay muchos sermones. Y los sermones indican la vida de Jesucristo en la tierra y para esos eventos católicos que hay en la iglesia, ¿no? Primero era que habían varias comunidades con sus propias variantes, ¿no? Como decía el Jusiquia, el Nampeca, el Moncosh, el Paunaca. Cada quien ahí hablaba con sus abuelos, con los niños y con todo. Pero un primer paso a esto que se ha notado bastante ha sido la inclusión de la escuela. Porque los profesores no eran del lugar, no eran hablantes, nada, y ellos decían, no hablen ese idioma, habían castigos. Entonces ese fue el primer paso para que el idioma ya comience a cortarse, esa transmisión de una generación a otra comience a cortar, ha sido la escuela, ¿no? En aquellos momentos, no estoy diciendo ahora, en aquellos momentos, ¿no? Y otro es que ya los papás, yo como papá, que aprendí en el colegio que la lengua es menor, que no sirve, que es de los ignorantes, que es de los indios, que es peor, entonces también eso mostró a su hijo, ¿no? Diciéndole, digamos, de que tenés que formarte, tenés que estudiar, no para ser como nosotros, que nosotros no servimos para nada. Entonces ese pensamiento quedó en el joven, ¿no? Y ya, ese joven cuando creció, a su hijo, como no le hablaba ya, entonces el hijo tampoco. Entonces esos pasos paulatinamente fue creciendo. Entonces hubo ya un abismo entre quien lo habla la lengua y quien no lo habla. Aquí en Santa Cruz hay un canal se llama Isuto, canal Isuto aquí como referencia, ¿no? Pero ese anteriormente se hizo canal porque ahí siempre pasaba el agua, o sea, siempre es un río, siempre ha tenido agua ese lugar y era pura arena. Entonces de ahí viene de la palabra Isutush, Isu por donde va, Tush agua, o sea, por donde va el agua. Como la pronunciación varía a uno que no puede hablar, entonces se quedó Isuto. O sea, ahora en muchos lugares van a escuchar Isuto, 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 y es una palabra del bésiro, conocido como chiquitano, ¿no? De los moncosh. Peta es no petar. No petar, ese es el animal, para nosotros la tortuga que se le dice, es peta y viene de no petar, o sea, no petar y por el cambio se quedó en peta, pero viene del bésiro, es de no petar. Pero sema que te fuimos aquí, pero sema que te fuimos aquí, y la bozane hincha anataku. Irabotane, Inja Anataku, Isha Motake, Isha Motake, Chakurura, Chakurura. Bien, chicos, ¿qué les parece hasta este punto? Entonces, como pueden ver, se han formado justamente estas familias por las aglomeraciones, como se mencionaba en
el entrevistado en el documental. Entonces, es el resultante justamente de la aglomeración de diferentes familias que se les va dando justamente nombre con la finalidad de agruparlos y poder así delimitar un poco más sencillo la explicación de las diferentes lenguas y orígenes nativos que existieron en estas tierras bajas. No sé si tienen hasta aquí alguna duda o consulta para que pueda pausar. Voy a dejar de compartir este video, voy a volver a la presentación. No sé si alguien quiera acotar algo más. La fundación es de las primeras ciudades de Bolivia cuando ya se independizó, creo. Aquí está, le paso, aquí está la presentación, justamente. La última, en realidad, como dijo el compañero, acotó en el grupo, era la del departamento de Pando, que es el más joven, pero la más antigua de todas las ciudades viene a ser justamente la ciudad de Chuquisaca, ¿ya? Porque obviamente al formarse la Real Audiencia de Charcas se fundó esta ciudad con la finalidad de que sea la capital primero de lo que sería la Real Audiencia de Charcas y posteriormente al tener justamente las diferentes condiciones que al ser capital justamente esta Audiencia de Charcas le dio como ser justamente la universidad, que fue el centro neurálgico del crecimiento artístico y también cuna de la instrucción de muchos representantes en todo lo que es la parte neoclásica del arte boliviano. Estamos hablando de los principales representantes de la pintura y del tallado o de la escultura en lo que es el arte barroco mestizo, nacieron, bueno, se forjaron justamente en esta institución de la Universidad de San Francisco Javier. Entonces, gracias a estas condicionantes que le brindó el ser capital desde la Real Audiencia de Charcas, es que posteriormente, al momento de la independencia, pues se queda también como capital del nuevo país que se formó justamente. Y posteriormente a ellos se fueron fundando dependiendo, por ejemplo, de 1538 al 1945, pues han pasado poco más de 7 años, digamos, ¿no? 3 años entre Potosí y La Paz, un poco más de 15, no, un poco más de 8 años también, o bueno, de 12 años entre La Paz y Santa Cruz, posteriormente 10 años entre Santa Cruz y Cochabamba, 3 años entre Cochabamba y Tarija, un poco más de tiempo entre Tarija y Oruro, y ya posteriormente, ¿no? Serían las últimas Trinidad y Pando, las más jóvenes. Profe, una pregunta, disculpe. Dígame. ¿En qué fecha fue fundado Pando? No aparece aquí. Ya pasa que Pando no fue fundada en la época de los conquistadores, si más no me equivoco. Ahorita le voy a pasar el dato. Fecha de creación de Pando, me dicen, ¿no? Sí, así como sale estas de aquí, digamos, ciudades fundadas. Ya. Un momentito, voy a cambiar mi presentación. Fue fundada para el año 1938, el 24 de septiembre, así como nosotros. Y fue fundada por el presidente, en ese entonces el presidente Germán Bush. ¿Ya? Fue mediante una ley. ¿1938? ¿Puedes repetir, En el profe? 1900. Ya, fue fundada el 24 de septiembre de 1938 por el presidente Germán Bush. Ya, gracias. Y en realidad esta fue la intención en realidad que se hizo para fundar Pando, fue el tratar de promover justamente el desarrollo de esta región que fue
como que territorio que no tenía nominación de nada y por ende también no tenía cierto apoyo para poder desarrollar este espacio a nivel económico. Y básicamente en este entonces, o para este entonces, todavía este territorio era un territorio formado o estructurado por colonias, pequeñas colonias. Entonces, por eso, si se fijan, dada la distancia de creación entre la última ciudad fundada, que es Trinidad, hasta la de Pando, han pasado poco más de, 1686 para el 1938, poco más de casi 300 años de diferencia. Entonces, por eso es que en su libro tampoco, o en su documento, no lo van a encontrar como parte del grupo. ¿Alguna duda o consulta más? Bien, entonces hasta esta parte vamos a dar por concluida el avance de lo que nos toca de la unidad número 4. No me acuerdo quién había preguntado qué se llama esta unidad. Esta unidad se llama Historia de Bolivia. Ya es la unidad número 4, la que vamos a llevar entre el día de hoy y mañana. Y pasado, si más no me equivoco, también la vamos a llevar. Entonces, le pido a la coordinadora de sala, si gusta, puede dejar de grabar ya, porque el contenido ya lo hemos concluido.